Bueno, muy buenos días a todos y todas ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que yo nunca he hablado en isostática, em, y que a lo mejor me parece prudente hacerlo porque va a ser a lo mejor una buena introducción o a lo mejor hasta motivación para lo que es mecánica de sólidos, ¿no? Que es el siguiente curso que ustedes van a ver. Em, Y es bien interesante en el sentido de que nos da a nosotros muchísima entendimiento, o no, digamos lo que los comentarios que vamos a hacer hoy nos van a permitir a nosotros ver fallas estructurales y darnos entonces a nosotros una idea de qué es lo que posiblemente haya pasado en este tipo de fallas, ¿no? Em, Como en la audiencia hay civiles y mecánicos, los civiles usualmente ven este tipo de fallas cuando vienen eventos, digamos, de corte de naturaleza, ¿no? De corte de amenaza natural, ya sea sismos, que es, digamos, en Chile lo más común. Sin embargo, también existen, por ejemplo, problemas de inundaciones, arrastre de fluidos en cauces que pueden em, socavar o inducir algún tipo de daño en elementos estructurales, por ejemplo, en pilares de puentes, o derechamente en viviendas que sean afectadas por algún tipo de crecida de algún río o deslaves, cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, también hay otras fallas también por elementos, por causas de vientos, pero digamos no son tan comunes acá en Chile. Em, por otra parte, los mecánicos también tienen una exposición a estructuras que fallan. Usualmente las personas que vayan a trabajar en ámbitos que son más relacionadas a plantas de manufactura, procesamiento de algo, manufactura de productos o procesamiento de alimentos, minería inclusive, van a estar muy expuestos a elementos que se rompen y eso es muy común. Van a estar en pernos que son fracturados, en elementos estructurales que son doblados, láminas que son fisuradas. Son fallas que son muy comunes en elementos dentro de un proceso de manufactura o en alguna planta que produzca algún tipo de producto. Por lo tanto, también tiene una importancia muy relevante el hecho de uno como ingeniero ver una falla y tratar de identificar qué es lo que posiblemente haya ocasionado esa falla. Entonces yo voy a hablar hoy más que todo enmarcado en un contexto estructural, digamos más hacia lo civil, porque tal vez es más fácil comprender los conceptos que hemos visto en isostática y tratar de llevar un poquito de la mano y estirar un poquito la cuerda hacia lo que ustedes van a ver en mecánica de sólidos, que tiene que ver ya con deformación, con estructuras que siguen estando estáticas, pero ahora se deforman. En nuestro caso, en nuestro curso isostática, las estructuras no son deformables. Entonces, yo en algún momento del curso les había comentado, les había echado un cuento, una historia sobre estas vigas que alguna vez yo me vi envuelto en un cálculo donde teníamos entonces que se le colocaba una viga que era sumamente esbelta, tenía una longitud entre apoyos muy grande, y bueno, había un mandante que quería colocar entre medio una columna, y habíamos hablado entonces de que el hecho de colocar una columna entre medio y hacerla tocar con la viga, si la viga estaba bien calculada, podía ser catastrófico porque cambiaba el sentido del esfuerzo a flexión y eso inducía que entonces lo que estaba con presión iba a estar a tracción, y si los refuerzos estaban ubicados de manera específica, eso podía entonces tener un comportamiento, digamos, no adecuado. Vamos a hablar de eso un poquito. Entonces, el día de hoy yo retomar, yo quiero retomar un poco justamente eso que yo hablaba o comentaba en esa clase, y voy a hacerlo aquí, digamos, en limpio otra vez,
para tratar de rescatar entonces ciertos conceptos, ¿no? Eh, Aquí lo primero que hay que rescatar un poco es el hecho de que una viga, ¿verdad? Cuando empieza a tener dimensiones apreciables, no como en isostática, que son elementos que son considerados unidimensionales, cuando la viga empieza a tener dimensiones apreciables, yo tengo que incorporar esa dimensión en mi análisis. ¿Y qué es lo que típicamente sucede, por ejemplo, con el caso de una viga? Si nosotros tenemos una viga, nosotros sabemos entonces que esa viga va a tener en general un corte y una flexión, ¿no? Y ese corte y esa flexión de la viga cuando está sometida a cargas externas, por ejemplo, una carga puntual P, va a generar entonces, voy a dibujar aquí un pedacito, una sección nada más de la viga, va a generar unos esfuerzos internos, ¿no? Unos esfuerzos internos que es un corte y una flexión, ¿sí? Lo mismo que nosotros hemos visto en todo el curso. Pero esa flexión, a través de entender un momento como un par de fuerzas, yo puedo entenderla de esa manera y yo pudiera decir que esa flexión yo la pudiera sustituir, ¿sí?, con un par de fuerzas que tengan el efecto, el mismo efecto que ese momento que está colocado allí. Y ahora yo lo que hice fue trasladar o convertir ese esfuerzo de flexión en un esfuerzo que es axial. Y esto ocurre porque la viga tiene dimensiones apreciables, ¿no? Cuando la viga es infinitesimal o digamos es una línea, no tiene espesor, ¿sí? Esas dos flechas se me convierten, pues efectivamente colapsan en un momento de flexión puro, pero a lo que esta viga, en lo que empieza a tener espesores importantes, entonces yo puedo entender esa flexión o puedo descomponer esa flexión como un esfuerzo axial, a través de ese par de fuerzas que está colocado ahí. Entonces, una de las cosas que yo les comentaba es que si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Y nos fijamos en la otra parte, en la contraparte de la viga, ¿sí? Nosotros por acción y reacción vamos a tener entonces acá que esto se comporta así, ¿sí? Por acción y reacción. Si yo uno los dos elementos, pues esas fuerzas se tienen que cancelar. Por lo tanto, yo me puedo dar cuenta que la parte superior de la viga está comprimida, mientras que la parte inferior de la viga está traccionada. Y entonces, esto es importante, voy a borrar aquí un segundo el corte. Y esto es importante para nosotros comprender que dependiendo del material que yo utilice para construir esta viga, yo tengo que tener presente efectivamente que esa compresión existe en la parte superior y que esa tracción existe en la parte inferior. Entonces, cuando yo construyo, por ejemplo, con hormigón, que es lo típico que se utiliza, digamos, bueno, no lo típico, también se utiliza acero, eh, pero digamos que es ampliamente utilizado el hormigón. El hormigón tiene muy buenas propiedades a compresión, es decir, la resistencia que el hormigón tiene a compresión es enorme comparada con la resistencia que tiene el hormigón a tracción. Entonces, a tracción, el hormigón no tiene casi resistencia. Y ustedes pueden hacer una analogía, por ejemplo, con una tiza, ¿sí? Pasa algo parecido. Con una tiza, si ustedes la apretan, van a ver que les va a costar mucho que esa tiza falle, pero si ustedes la traccionan, esa tiza se va a partir, ¿no? Se va a partir con muchísimo menor fuerza que la que ustedes necesitan para partirla a compresión. Entonces el hormigón tiene ese tema, ¿no? Y eso hace que, como yo ahora sé que la parte superior está comprimida y la parte inferior de esa viga está traccionada, yo sé que si esa viga está hecha solamente con hormigón y yo la cargo verticalmente, esa viga se va a partir en la parte que está a tracción. Por lo tanto, esa viga va a romperse, va a empezar a fisurarse justamente en los lugares inferiores de la viga, que son los que están traccionados. Entonces, esa viga va a empezar a generar unas fisuras, ¿verdad? Que son fisuras
que están dispuestas en la parte inferior de la viga. Y es por esa la razón en que uno combina, como ingeniero, se combinan diferentes materiales para suplir esa falta de resistencia a la tracción que tiene el hormigón. Entonces, el hormigón, nosotros lo complementamos con un elemento que es acero o fierros, que tienen muy buena disposición a tracción y que tienen a compresión muy mala comportamiento. ¿Sí? Pues entonces, un bloque de hormigón a tracción se rompe, a compresión aguanta mucho, pero un fierro que yo lo tracciono aguanta mucho y si yo lo comprimo aguanta poco porque él puede pandear. Entonces, de esa manera, si yo combino esos dos materiales, yo puedo tener un material combinado que tiene, digamos, las buenas propiedades tanto a compresión como a tracción, ¿sí? De ese material combinado. Entonces, el cuento aquí es cómo se combina. Entonces, cuando yo tengo una viga de hormigón y cargada verticalmente hacia abajo, yo sé que la parte inferior es la que se va a traccionar y se va a romper por la parte inferior. Por lo tanto, yo tengo que colocar unos elementos que son unos fierros en la parte inferior. ¿Sí? Justamente para que ahora esa parte de la viga que va a estar traccionada, ¿sí? Esta parte, recuérdense que aquí lo que yo estoy teniendo es que los esfuerzos vienen en esta dirección. Voy a olvidarme ahora de la parte de acá de la derecha. Voy a enfocar solamente acá. Lo que sucede entonces es que la tracción, que es por efecto de la flexión que hay en la viga, esa tracción en la parte inferior de la viga la va a soportar el fierro, mientras que la compresión, que está en la parte superior de la viga, la va a soportar el hormigón, ¿no? Y de esa manera yo puedo entonces hacer que ese elemento estructural funcione de buena manera tanto a compresión como a tracción. Estoy hablando de una viga cargada verticalmente hacia abajo. Fíjense lo que sucede. Cuando, imagínense, voy otra vez, voy a quitar, tengo mi viga, ahora la viga es de hormigón pura, ¿no? De puro hormigón. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo estudio nada más lo que le pasa a esa viga por culpa de la fuerza que está haciendo que eso esté traccionado? Básicamente, ¿qué le sucedería a una viga, verdad? Que está sometida a fuerzas axiales solamente de tracción, ¿no? Lo que vamos a ver es que se empiezan a generar fisuras, ¿verdad? Y esas fisuras son típicamente perpendiculares, son fisuras que son así. Son fisuras que son perpendiculares a la acción de la fuerza. Entonces, si yo tengo una fuerza que es de tracción, ¿sí? Las fisuras que se me van a generar van a ser perpendiculares a esa fuerza, porque esas fisuras van a empezar a crecer en espacios de imperfecciones del material, y por lo menos una burbuja o una pequeña hendidura que tenga el material. Si yo empiezo a traccionar, va entonces esa fisura a crecer a partir de la imperfección y va a crecer perpendicular a la aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces, si yo tengo una viga y esa viga yo la tracciono nada más, esa viga va a empezar a tener fisuras como las que están allí en azul, ¿sí? Fisuras que son, entonces, perpendiculares. Esto es importante entenderlo, perpendiculares a la acción de la fuerza. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo tengo ahora efectivamente, cuando yo tengo una flexión, ¿verdad? Y yo tengo esa flexión, por lo tanto ahora yo tengo la parte de abajo está traccionada y la parte superior está comprimida. Entonces, como la parte superior está comprimida y el hormigón aguanta compresión, no se van a generar fisuras, porque aparte yo lo estoy comprimiendo, yo en compresión no puedo generar fisuras. En la parte de tracción sí, entonces las fisuras que se generan cuando yo tengo este tipo de esfuerzo, que es de flexión, y la flexión aquí la convertí en un par de fuerzas axiales, entonces las fisuras van a crecer solamente por el lado inferior de la viga. Entonces, si yo veo una viga y yo veo que tiene fisuras verticales, yo sé que de ese lado el hormigón está traccionado y del otro lado no está traccionado. Entonces, si yo tengo ahora una viga, ¿verdad?
y yo veo que esta viga tiene fisuras así, ¿sí? Lo que estoy dibujando en azul son fisuras, perdón por los dibujos. Yo sé entonces que la parte inferior, viéndola, yo sé que la parte inferior de esa viga está traccionada, mientras que la parte superior está comprimida, ¿sí? Y de esa manera yo puedo decir que esa viga está haciendo o está teniendo un efecto, o las cargas están teniendo un efecto en esa viga, principalmente de flexión, ¿sí? En cambio, si yo tengo fisuras tanto por la parte superior como por la parte inferior, yo sé que toda la viga, tanto la parte superior como inferior, está traccionada. Por lo tanto, yo puedo más o menos inferir, viendo esas fisuras, que toda la viga está siendo traccionada y que el efecto, digamos, dañino que existe sobre la viga es que la viga la estoy traccionando. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Yo aquí fíjense que acabo de darme cuenta, ¿verdad? Que en una viga yo puedo discernir si, si la viga está fallando a tracción pura o está fallando por flexión, ¿sí? Y de hecho, si yo veo fisuras solamente por la parte superior, pues eso significa que la parte superior está traccionada, mientras que la parte inferior está comprimida. Y yo sé que ese efecto se debe a una flexión, ¿sí? Cuando una parte está traccionada y la otra comprimida, es porque existe un par de fuerzas, porque una va hacia un lado y la otra va hacia el otro, y ese par de fuerzas genera una flexión, y yo sé que la falla aquí es por flexión, por culpa de la flexión, ¿sí? En este caso, yo estaría pensando de que esta viga está siendo empujada de abajo hacia arriba, de tal manera que la parte superior es la que se tracciona, ¿sí? En cambio, si las fisuras están abajo, yo estoy empujando la viga de arriba hacia abajo, externamente. Ok, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con el corte? ¿Sí? Fíjense que yo siempre que tengo flexión, también tengo corte. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una duda con lo que está hablando de la fisura. Ujú. ¿Las fisuras se generan igual aunque yo le ponga las barras de acero? ¿O Ya si yo vamos les... para allá, ya vamos para allá. Ah, ya, ok. Déjame a ver si más bien si puedo hacerles notar primero qué es lo que le sucede a la viga con hormigón puro y después vemos cómo podemos controlar eso con el acero. Pero vamos a ver, por ahora estoy hablando como si esto fuese solamente hormigón. Solamente hormigón, se me generan fisuras abajo, yo sé que, y arriba no, yo sé que entonces hay una flexión, producto de una fuerza vertical hacia abajo. Si yo tengo entonces una viga de hormigón puro y veo fisuras arriba, yo sé que estoy generando entonces una flexión y que es probable que esa estructura esté empujada de abajo hacia arriba. Eh, bueno, depende cómo esté vinculada la viga al suelo, pero estoy hablando en este caso que tiene un apoyo en ambos extremos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el corte, ¿sí? Yo en general, siempre nosotros tenemos corte y flexión, ¿verdad? Tenemos corte y tenemos una flexión, ¿sí? Y una flexión. Y de hecho, vamos a hacer este caso que está aquí. Poner un poquito más pequeño acá. Vamos a hacer este caso. La carga en la mitad para simplificarnos un poco la vida. Y vamos a hallar aquí el diagrama de corte y el de flexión, ¿sí? Entonces yo tengo el de corte, aquí positivo hacia arriba. Yo tengo entonces aquí una carga puntual, por lo tanto tengo un salto en el diagrama de corte, ¿sí? Y yo sé que entonces mi diagrama de corte va a ser algo de esta naturaleza. Aquí tiene una discontinuidad igual a P, por lo tanto este corte aquí es positivo y este es negativo. Y en la flexión, bueno, no tengo momentos puntuales, no tengo salto, y yo sé que entonces esto tiene pendiente positiva acá, y esto tiene aquí pendiente negativa, ¿sí? Y esta flexión acá es positiva, ¿sí?
¿Qué implica eso? Bueno, implica que efectivamente, si yo estudio una sección que está por acá, que es esta que yo tengo dibujada aquí, pues esas flechas que tengo yo acá, perdón, estas flechas que tengo allí, son los sentidos positivos, ¿no? De mi convención de signo. Entonces, como yo tengo esta flecha de flexión, ese momento de flexión, yo lo voy a convertir en ese par axial. Entonces yo tengo aquí una flecha que vendría axial, una fuerza axial a compresión y una fuerza axial que va a tracción en mi vida. Entonces vamos a separar estos efectos. ¿Sí? Vamos a separar estos efectos. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Yo llamo aquí como axial 1 y el axial 2, ¿no? Que sería, o bueno, vamos a dejarlos así como un par de fuerzas que sean iguales ahora. Fíjense lo que sucede. Si yo estudio lo que le sucede a estas dos fuerzas que están acá, ¿sí? Yo me doy cuenta que hay una resultante de esas dos fuerzas. Y esa resultante va a estar en esta dirección. ¿Sí? Voy a llamar esto resultante 1. ¿Sí? Esa resultante, ¿verdad? Como está saliendo del elemento, tiende a traccionar el elemento. ¿Sí? Más o menos lo tracciona. Si yo estudio ahora estas componentes que están acá, ¿sí? La resultante viene en otra dirección, que es una dirección que es más o menos acá, que sería una resultante 2. ¿Sí? Y esa resultante 2 tiende más o menos a comprimir el elemento. ¿Sí? Fíjense que el elemento está, por eso no le quité el vínculo, ¿sí? Porque esa resultante 2 tiende a hacer de que ese elemento esté comprimido. Por lo tanto, esa resultante 2, como el elemento es de hormigón, y el hormigón aguanta la compresión, esa resultante 2 no genera típicamente fallas, porque el hormigón lo está comprimiendo. Lo que genera la falla es esa resultante 1, porque esa resultante 1, ¿verdad? Va a tender a traccionar un poco ese elemento estructural o esa parte de la viga. Y si recuerdan lo que yo les dije, las fisuras se forman perpendiculares a la fuerza resultante o a la fuerza de aplicación externa. En este caso, entonces, las fuerzas resultantes, ¿verdad? Están como a 45 grados hacia abajo. Por lo tanto, las fisuras se van a generar perpendiculares a esas fuerzas. Y esas fisuras yo las voy a ver entonces que empiezan a crecer de manera inclinada. ¿Sí? Por culpa de la acción de estas dos fuerzas que están allí, del corte mezclado con esa componente axial de la flexión. ¿Sí? Ok. Esas fisuras se forman porque R1 lo que hace es traccionar. ¿Sí? En cambio, el R2, la resultante 2 que venía acá, ¿sí? Generaría fisuras a 45 grados, a 90 grados de la fuerza, o sea, generaría fisuras en esta dirección, si es que esa fuerza R2 estuviese haciendo o estuviese traccionando el elemento. Pero como no lo está traccionando, entonces no veo esas componentes, ¿no? de fisura. Entonces, lo interesante acá es que fíjense ahora, ¿qué pasa si el corte es muy pequeño comparado a la flexión? Si el corte es muy pequeño, ¿verdad? Si este corte que está acá es muy pequeño y yo lo elimino, esta resultante 1, ¿verdad? Va a tender a estar alineada sobre el N. Entonces, si el corte, y de hecho voy a colocar así, si el corte es muy pequeñito, ¿sí? Una flecha así muy pequeñita, entonces la resultante va a estar muy alineada a la horizontal, por lo tanto, las fisuras que yo veo
van a ser prácticamente verticales. Entonces yo digo ahí que como el corte es pequeño y la flexión es muy alta, yo digo entonces que unas fallas por flexión pura se evidencian con fisuras en la parte inferior, ¿sí? Pero si el corte empieza a ser importante y ahora esta flecha de acá del corte es muy, muy, muy importante, esta resultante, ¿verdad? R1, entre estas dos fuerzas, ¿no? Esa resultante se me hace a 45 grados y se me hace 45 grados porque yo no puedo tener cortes sin tener flexión. Siempre que yo tengo corte voy a tener flexión, ¿sí? Entonces yo voy a evidenciar fisuras que van a venir perpendiculares a la resultante. Entonces, si yo ahora veo que acá aparecen estas fisuras a 45 grados, entonces yo sé que lo que está causando que esa viga esté agrietada es un elevado corte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? La moraleja de esto es que cuando yo veo las fisuras o el patrón de las fisuras en un elemento como el hormigón, yo puedo intuir qué es lo que está pasando, qué es lo que está causando esa fisura. Entonces, nuevamente, si yo veo fisuras tanto arriba como en la parte inferior, yo sé que esa viga está traccionada. Si yo veo entonces, si yo veo fisuras solamente en la parte inferior, yo sé que esa viga tiene una flexión, ¿verdad? Con una fuerza aplicada de la parte superior. Si yo veo entonces fisuras solamente en la parte superior, yo sé que el culpable es la flexión, pero a causa de una fuerza que está aplicada de la parte inferior hacia la superior. Y si yo veo fisuras a 45 grados, yo sé que entonces el causante es el corte, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos controlar esto? ¿Sí? Entonces, a medida, por ejemplo, que era la pregunta un poco, ¿cómo controlo esto? Bueno, yo puedo controlar esto colocando fierros, o, elementos de acero, eh, fierros en general, en la dirección en la cual yo sé que va a haber tracción. Entonces, si yo lo que quiero es evitar, ¿verdad? De que el elemento cargado externamente así, si yo Profe, quiero, ajá, disculpe coméntame. interrumpirlo de nuevo, No, no, pero no te preocupes. Ujú, me surgió otra duda. Es que usted se puso en el caso que hubiera corte y flexión. ujú. En el caso de que la viga aparte estuviera eh, como tuviera un esfuerzo axial, simplemente Sí, se suman. claro, se suman. Se Lo sumaría que así pasa como es, la componente abajo y una componente arriba. sí, lo que pasa es que típicamente cuando uno habla de vigas, las vigas típicamente no tienen esfuerzo axial o tienen un esfuerzo axial muy bajo, ¿sí? Eh, a menos que estén precomprimidas, que se llaman como las vigas pretensadas. Y es que le coloco a esto un fierro, Y lo tensa. claro, un fierro Sí, así, sí, antes de que se enfríe se tensa, ¿no? exactamente. Y eso lo que hace es mantener comprimido, o sea, precomprimido el hormigón, de tal manera que ahora las partes que van a estar a tracción, ¿sí? A pesar de que yo tracciono el hormigón siempre va a estar comprimido, ¿sí? Es decir, siempre va a estar apretado. Lo que va a estar es menos apretado. Ok. No sé si me explico con eso, ¿sí? Cuando se hace el pretensado lo que busca es mantener una compresión, ¿verdad? En el elemento, vamos a suponer una compresión de 100 kilonewton. Y yo lo hago pensando en que las posibles tracciones van a ser menos de 100 kilonewton. Por lo tanto, en el peor de los casos, cuando yo tracciono a 100 kilonewton, la viga queda con esfuerzo axial cero, a pesar de que está traccionada. Y es porque, bueno, está venciendo la precompresión que yo tengo en la viga. Pero lo que se hace entonces acá es colocar los fierros en las direcciones que yo sé
que van a estar complicadas porque van a estar a tracción. Entonces, en este caso en particular, yo sé que la parte inferior va a estar traccionada debido a la flexión. Entonces yo tengo que colocar un fierro en la parte inferior, ¿verdad? Principalmente, para que ese fierro sea el que aguante la tracción de la viga. Pero para controlar el corte, como la fisura crece a 45 grados, yo necesitaría entonces colocar fierros, ¿verdad? Que vengan perpendiculares al crecimiento de la fisura. Fíjense que aquí las fisuras las voy a colocar en verde. Las fisuras crecen verticales, ¿sí? Entonces yo controlo, colocando el fierro, porque el fierro es lo que me aguanta la tracción, controlo el crecimiento de la fisura. Entonces, las fisuras del corte son a 45 grados, ¿sí? Por lo tanto, yo tendría que colocar los fierros perpendiculares a esa fisura. Pero lo que se hace, en verdad, es colocarlos verticales. Entonces se colocan aquí unos fierros que son verticales, ¿sí? Y lo que se hace entonces al final es, para poder mantener esto, se hace un armazón, y se hace un armazón de este estilo que están acá, ¿sí? Entonces los fierros longitudinales son los que aguantan la tracción de la viga, mientras que estos fierros que están, voy a colocarlo acá en rojo, estos fierros que están acá, ¿sí? Son los responsables de hacer que, de controlar el corte, de que la viga no falle por corte. Y eso es de esa manera porque aquí la fisura va a crecer de esta forma, ¿sí? Esto se va a empezar a separar debido a la acción de R1, ¿sí? Se va a separar por ahí por la línea azul, y lo que va a hacer el refuerzo es, como el refuerzo va a estar vertical, va a evitar que esas dos partes se separen. ¿Sí? Entonces, típicamente, uno calcula esos refuerzos verticales y los fierros longitudinales para controlar que la viga no falle ni por corte ni por flexión, ¿sí? Ok, veamos unas fotos entonces de esta cuestión. Obviamente esto aplica para las vigas y para las columnas, ¿no? Entonces, en las vigas, bueno, aquí tienen una típica falla por corte. Y el corte siempre va a ser de que el elemento falla a 45 grados, o inclinado al menos. Entonces, esta fisura que está acá, yo sé que esa fisura es debido a un corte de la estructura, y en las columnas ocurre exactamente lo mismo. Yo tengo aquí una falla que está más o menos a 45 grados, y también eso se debe al corte, y aquí también yo tengo una falla que ocurre a 45 grados, que también se debe al corte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a observar este tipo de comportamientos en vigas o en columnas, ¿no? Porque estas fotos de la derecha son columnas, esta foto de la izquierda es una viga, yo a lo mejor hubiese podido controlar, ¿verdad? Esa falla, a lo mejor, ¿sí? Hubiese podido controlar esa falla colocando mayores refuerzos aquí en esta dirección, así. Mayor cantidad de anillitos o de anillos de fierro. Entonces, en medida que yo voy colocando más anillitos, en verdad estoy dibujando sin ver bien cómo es la viga. Bueno, y no sé bien, pero colocando mayor cantidad de elementos de estos que están acá, esto es lo que estoy dibujando en la parte superior, colocando más anillitos, más anillos, yo puedo hacer de que la viga aguante mucho más corte del que puede el hormigón puro, ¿sí? Porque ahí entonces el fierro lo que empieza a traccionar. Ahora, aquí hay un tema importante, y es que esto ya es algo muy específico, pero igual se los menciono, que es la adherencia del fierro al hormigón. O sea, para que esto funcione, el fierro tiene que estar adherido al hormigón.
Y esa adherencia se hace, o bueno, se calcula de hecho, pero es la razón de ser de que las barras de fierro tengan un relieve, y ese relieve es el que trata de anclarse en el hormigón para evitar un deslizamiento, ¿sí? Porque si el fierro desliza en el hormigón, pues es como si el fierro no estuviese. Entonces, esto es importante entenderlo, porque efectivamente entonces este tipo de fallas, ¿sí?, se controlan o se pudieran controlar agregando entonces elementos de fierro que sean así, ¿sí? Mucho más elementos de los que realmente tienen. Entonces, esta jaula de fierros que se hace antes de vaciar el hormigón, tiene que estar mucho más tupida de elementos, tiene que ser mucho más densa, sobre todo de esos refuerzos que yo les coloco acá, ¿no? Esos anillos. Ahora, en el caso del hormigón, nuevamente, el hormigón tampoco es una maravilla de que a compresión no falla nunca. El hormigón también falla a compresión. Y son fallas que se evidencian principalmente en columnas, ¿sí? Porque como les decía antes, las vigas típicamente tienen esfuerzos dominantes de corte y de flexión. Mientras la viga es más esbelta, ¿sí?, mientras la viga es muchísimo más esbelta, esta viga, por ejemplo, ¿sí?, comparada a una viga que tenga la misma sección transversal, pero la mitad de la longitud, y sometida a lo mejor a la misma fuerza vertical, ¿sí?, los esfuerzos acá arriba van a ser principalmente de flexión, es decir, el corte va a ser muy bajo en esa viga de arriba. En cambio, en la viga de abajo, el corte va a ser mucho más dominante. Entonces, si la viga de arriba falla, ¿verdad? Yo esperaría que la viga de arriba falle así, con fisuras por la parte inferior. Mientras que la viga de abajo, yo esperaría que la viga falle aquí a 45 grados, o a lo mejor de aquí de este lado también, ¿sí?, con fisuras hacia 45 grados. Y eso se debe a que una viga es más esbelta, y mientras más esbelta es, domina la flexión, y mientras más corta es, domina el corte. Eso lo van a ver en mecánica de sólidos, ¿sí? Pero intuitivamente, si ustedes sacan los diagramas de esfuerzo, se van a dar cuenta de la relación que hay corte-flexión. Y se van a dar cuenta que en el caso de arriba, esa relación es mucho menos marcada que en la viga inferior, ¿sí? Ok. Pero ¿qué pasa en el hormigón con la compresión? ¿Sí? Entonces, la compresión es un tema porque evidentemente el hormigón en algún momento falla por compresión. Y esas fallas por compresión ocurren principalmente en columnas, porque las columnas, a diferencia de las vigas, sí tienen una carga dominante en carga axial, en esfuerzo axial. Entonces, mientras las vigas tienen esfuerzos de flexión y corte, las columnas tienen principalmente esfuerzo axial. Entonces, cuando yo tengo una estructura, un edificio, y ese edificio está soportado en las columnas, y no hay sismos, ni vientos, ni nada, simplemente el peso, obviamente las columnas están comprimidas, ¿sí? Y en la compresión de esas columnas pasa lo siguiente. Cuando yo tengo entonces una compresión pura, vamos a suponerla así, estoy comprimiendo una columna, eh, y esa columna ahora se empieza a deformar de manera pequeña, pero empieza a tener deformaciones. Bueno, el volumen, la materia se tiene que ir para algún lugar, ¿sí? No puede irse, el volumen de esta cuestión tiene que empezar a cambiar o no, dependiendo si el material es compresible o no. Pero lo que típicamente sucede es que si yo empiezo a cortar esa distancia, por ejemplo, si yo corto una columna de 3 metros, la corto 1 milímetro, bueno, ese milímetro de material que yo acorté se tiene que reacomodar en algún otro lugar. Y lo que usualmente sucede es que la deformación que ocurre es que en el centro de la viga el diámetro crece, ¿sí? Y si yo aprieto esa viga o la comprimo de manera uniforme en la parte superior, ¿sí?, todo el diámetro en la parte circunferencial de esta viga va a tender entonces a crecer, ¿sí? Entonces, ese delta de compresión que yo genero al deformar la columna se tiene que acomodar radialmente en la columna, ¿sí? Ya sea cuadrada, rectangular, como ustedes quieran, o circunferencial, ¿no?
o cilíndrica. ¿Y qué es lo que sucede allí? Bueno, que llega un momento en que el hormigón ya no aguanta más y en lo que el hormigón falla, lo que hace es fallar como explotando, ¿sí? Es decir, que las partes de hormigón que están allí en la sección media de la columna van a desprenderse entre ellas. Así que básicamente si ustedes ven y de hecho esa falla es una falla, si entendemos de que esta compresión hace que el centro se extienda, si ustedes ven solamente un corte del centro, lo que van a ver es que el material tiende a apartarse, ¿no? Y es una falla que es también por tracción, básicamente, en ese plano. O sea, en ese plano todas las partículas se quieren apartar de las otras, ¿sí? A producto de que yo lo estoy comprimiendo. Entonces, una compresión longitudinal hace que en el otro plano tiendan todas las partículas a alejarse de ellas. Por lo tanto, si este hormigón está compuesto por un montón de partículas, esas partículas ¡pah!, van a explotar, ¿sí? En esta dirección radial. Entonces, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se controla ese efecto? Bueno, y la forma de controlarlo es también con estos refuerzos metálicos, ¿sí? Pero en este caso, yo lo que necesito entonces es hacer una jaula. Y yo lo que necesito entonces es colocar anillos metálicos, ¿sí? O un recubrimiento externo de la columna. Eso también se puede hacer, y de hecho eso se hacía en puentes, cuando hay miedo de que la compresión del puente es muy alta, de una columna, y yo no puedo intervenir la columna, yo lo que hago es recubrir la columna, amarrarla por la parte externa, ¿sí? Como una camisa de fuerza. Y se hacen en fibra de carbono, hay unas técnicas bien místicas, por cierto. Pero bueno, digamos que la forma desde el punto de vista de diseño, para evitar que esto suceda, es colocar estos anillos metálicos. Y son unos anillos que se ven acá, que son circunferenciales. Ahí más o menos se ve este. Aquí se ve otro que también está dañado, ¿sí? Y se ve otro por aquí. Son anillos que envuelven anularmente, ¿sí? Anularmente, envuelven a la columna. Y esos son los anillos que van a aguantar, digamos, ese crecimiento del radio de la columna, ¿sí? Se van a resistir a crecer, porque ese anillo, como el radio de la columna quiere crecer, ese anillo va a querer aumentar su perímetro y como es fierro, va a estar traccionado, entonces la contiene, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando el hormigón falla por compresión? Bueno, tenemos fallas de esta naturaleza. Fallas donde esos anillos se ven que se incrementan en diámetro, los de los fierros, y de hecho se puede ver acá como los fierros verticales tienden aquí a bombarse, ¿sí? Esto está de hecho así, los fierros verticales, ¿sí? Tienden como a bombarse, y eso es justamente porque los anillos circunferenciales no fueron capaces de aguantar ese crecimiento del radio de la columna, ¿sí? Entonces la columna falla por compresión, ¿sí? Entonces, pero los responsables no son los fierros verticales ahí no hacen nada, porque los fierros verticales, los que están acá, esos fierros están comprimidos y los fierros comprimidos no hacen nada, ¿sí? Esos fierros verticales están para soportar la flexión de la columna. Entonces, mientras los fierros circunferenciales aguantan la compresión de la columna, también el corte, obviamente, los fierros longitudinales lo que hacen es controlar la flexión, como si fuese una viga, que sería este caso que está acá. Yo coloco una carga horizontal y esa carga horizontal entonces me genera unas reacciones, tengo una flexión, en este caso voy a tener en esta dirección, voy a tener una flexión que es así, ¿sí? Si aplico una fuerza en esta dirección, vamos a aplicarla vamos a limpiar esto un poco. Aplico una fuerza en esta dirección P. Entonces yo voy a generar
si hago un corte de la columna o un seccionamiento de la columna allí, yo voy a tener entonces una flexión en esa dirección que coloco acá, ¿no? Esa flecha que está allí indicando esa flexión. Y esa flexión entonces lo que me genera es, aplicando lo mismo que vimos en las vigas, me genera, lo puedo convertir en un par de fuerzas, ¿sí? Y puedo decir entonces que una parte va a estar comprimida, la otra traccionada, y entonces esos fierros que son longitudinales, ¿sí? Lo que me terminan controlando, ¿sí? En este caso, sería la parte que está traccionada de la columna. Pero como las cargas horizontales de la columna usualmente pueden cambiar de dirección, yo necesito entonces garantizar de que la columna va a funcionar a flexión cuando la carga P está en esa dirección, pero también cuando viene en la dirección opuesta. Y es por eso entonces que los fierros verticales tienen que estar colocados a lo largo de todo el contorno de manera simétrica, porque yo no sé en qué dirección va a venir la fuerza externa. Puede venir en cualquier dirección de la viga. De hecho, puede ser así, de hecho puede venir así, puede venir así, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un sismo, yo tengo fuerzas laterales que son cíclicas. Una vez va hacia un lado, después va hacia el otro, va hacia un lado, después va hacia el otro, ¿sí? Y eso hace entonces de que en un ciclo una parte esté traccionada de la columna, mientras que en el ciclo contrario esté comprimida. Entonces, cuando las columnas son muy esbeltas, ¿verdad? Y cuando tienen muchos refuerzos anulares, es decir, que sabemos que no va a fallar por compresión, ¿sí? Tenemos muchos esfuerzos que van a controlar la compresión y tampoco va a fallar por corte, porque el corte va a ocurrir a 45 grados. Si yo no tengo refuerzos verticales fuertes, es decir, vamos a suponer que yo solamente tengo refuerzos anulares y yo someto a esa viga, a esta columna, perdón, a una carga lateral, yo voy a tener entonces una falla por flexión. Y esa falla, si esa carga externa es cíclica, ¿verdad? Es lo mismo que la viga, es lo mismo que la viga. Entonces, si yo empujo la viga con esa carga P en esa dirección, yo voy a empezar a crear fisuras de este lado, ¿sí? Si yo ahora cambio el sentido de la carga cíclica y ahora viene en la otra dirección, es un sismo, ¿sí? Entonces la fisura va a empezar a crecer del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el típico comportamiento que yo tengo o las fallas que se evidencian en columnas cuando las fallas por flexión son fallas que estas fisuras se completan, como en el caso que tenemos aquí en la foto de la izquierda, ¿sí? Donde tenemos fisuras horizontales y esas fisuras horizontales indican que hubo entonces una carga cíclica, o sea, obviamente no indican que el piso está King Kong agarrándolo y traccionándolo, ¿no? Porque eso sería otra explicación, ¿no? De que fuese una tracción pura en la columna, de que alguien está agarrando el edificio por arriba y lo está despegando del piso, ¿no? Entonces, eso es como poco probable. Aquí lo más probable es que yo esté empujando lateralmente la estructura, entonces se me genera primero una fisura de un lado, ¿sí? Se me genera la fisura primero de un lado, cuando yo empujo entonces la estructura por la parte hacia la izquierda, y después cuando yo empiezo a empujar la estructura hacia la derecha, se me empieza a generar la fisura del otro lado, ¿sí? Y después con esto cíclico, bueno, una vez que la fisura ya se genera, la fisura sigue corriendo. Y por esa razón, pues se tienen ahí, por ejemplo, dos fisuras que atraviesan la columna. Y esto evidencia que los refuerzos verticales, ¿sí? Fueron muy pobres. Entonces, fíjense que esto es interesante porque aquí estamos volando alto, ¿ah? Para el nivel de isoestática. Estamos hablando de materiales que no se comportan igual a compresión y a tracción, como el hormigón y el acero, en fierro, al menos, y los estamos combinando, ¿sí? Por supuesto que una columna hecha de acero puro
bueno, se comporta distinto porque, bueno, su resistencia a compresión y atracción es un poco más parecida, a menos que ese elemento pandee. Pero esos son temas también, eso es volar un poco más alto. Por ahora, yo creo que a mí me interesaba un poco hablarles de esto, porque de esto se trata la ingeniería. ¿Sí? Aquí es donde los ingenieros tienen su valor agregado, donde el ingeniero ve este tipo de fallas y yo puedo empezar a intuir qué es lo que está pasando en, en, como causa de este tipo de situaciones y yo puedo empezar a tomar acciones eh, específicas. Por ejemplo, el diseño de estos fierros está normado. Hay una normativa que te dice, dependiendo de las cargas externas, dependiendo de las dimensiones de la columna, te exige cierto nivel de refuerzos espaciados cada cierta longitud y con cierto diámetro. Eso viene normado, existe una normativa. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en Chile cuando viene un terremoto? Cuando viene un terremoto, es importante salir a inspeccionar los edificios, porque si uno tiene evidencia de que hay edificios que tuvieron fallas de esta naturaleza, ¿sí? O de esta naturaleza, ¿sí? Significa, y que esos edificios adicionalmente fueron diseñados bajo la normativa, significa entonces que la normativa no es suficiente para garantizar de que los edificios no fallen. Y entonces tiene que venir un grupo de ingenieros a evaluar la normativa y verificar o introducir cambios para poder garantizar de que a futuro no existan nuevamente este tipo de fallas. ¿Sí? Y estas fallas no son mala praxis profesional porque estuvieron dentro de la norma. Simplemente que a lo mejor no había venido un terremoto tan alto como el que se estipulaba o el que se creía posible, y eso entonces introdujo nuevas fallas que no estaban contempladas. Y de esa manera, cada vez que viene un terremoto significativo, hay un comité de normas que se reúne a discutir las fallas que fueron observadas en terreno y poder ver si esas fallas entonces se atribuyen a que el diseño estuvo fuera de norma o que la excitación fue muy superior a la que la normativa contempla. Entonces esto introduce cambios en la normativa. Y es por esa razón que después de cada terremoto importante en Chile, siempre se hace una evaluación de la normativa y se hacen y se introducen ciertos cambios basándose en las fallas que fueron evidenciadas en terreno. Entonces, bueno, creo que aquí llego justito a la hora. Quedo, no sé, abierto a las dudas, comentarios que ustedes puedan tener de respecto a esto, pero créanme que es sumamente importante el hecho de tener esa sensibilidad o esa sensación de saber qué es lo que está pasando en una estructura. Cuando ustedes vean algo fisurado, pregúntense, ¿y esto por qué se fisura de esta manera? ¿Por qué la fisura es vertical? ¿Por qué la fisura es a 45 grados? ¿No? Esto es importante. Y si ustedes pueden recordar esta clase, cuando empiecen a ver mecánica de sólidos, eh, puede que a lo mejor les sea de ayuda para poder contextualizar en la física lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Con esto yo quiero tratar de transmitirles que a pesar de que isostática es un curso que a nivel de matemática es sumamente fácil, a nivel conceptual tiene cierta complejidad, ¿no? Porque estamos apenas introduciendo ciertos conceptos a, que son más físicos, ¿no? O más relacionados a la física que ustedes en un futuro van a utilizar para diseñar piezas o estructuras. Entonces, bueno, no sé si tienen comentarios. Voy a dejar de grabar.